bendiga en gran manera a todos ustedes que en este momento están en sintonía de ricardoclaure.org, transmisión en vivo, y también a todos ustedes que se encuentran en los auditorios Cristo Viene en las Naciones, aquellos que forman parte de esta obra. Dios los bendiga en gran manera. Estamos reunidos en este día especial, este 16 de octubre de este año 2012, y todos unánimes juntos para poder entrar en la presencia del Dios Altísimo y poder adorar en su presencia, poder glorificar su santo nombre, poder prepararnos así para poder recibir palabra del Dios vivo, palabra del Dios Todopoderoso en ese tiempo del fin. Ahí donde estás, yo te ruego que puedas cerrar tus ojos en actitud de reverencia y todos juntos podamos entrar al lugar santísimo. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento que tú nos das, Señor, en que podemos glorificarte y exaltarte. Podemos bendecir tu santo nombre reconociendo que eres Dios por sobre todas las cosas. Queremos subir a tu trono, Señor, para poder ofrecerte sacrificio de alabanza y de adoración. Queremos entronizarte, Señor amado, en nuestras vidas a fin de poder recibir más de ti, mi Señor. Poder recibir más revelación de tu palabra y poder glorificarte aún más en todo tiempo y lugar, Señor. Déjanos entrar, Padre bueno, rompiendo las tinieblas, rompiendo la oscuridad, Señor, que se siente, que se levanta, Señor, en contra nuestra. Todas aquellas fuerzas espirituales de maldad que nos impiden entrar a tu misma presencia. Por eso tomamos la espada del Espíritu Santo y reprendemos a las tinieblas, a los gobernadores de las tinieblas, los atamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Los echamos fuera en el nombre de Jesús, fuera, a lugares secos se van en el nombre de Jesús. Y abrimos en este momento una escalera al cielo de manera directa, puerta al cielo, para poder hablar contigo, mi Dios, para poder estar en tu presencia, para poder adorarte, para poder exaltarte, mi Señor. Oh Dios amado, en el nombre de Jesús, en el nombre verdadero, en el nombre del Dios Todopoderoso, tu santo nombre, mi Jesús amado, estamos delante de ti, Señor, mediante esta puerta del cielo, Señor, esta escalera mediante la cual ángeles suben y bajan, mi Dios, ángeles tuyos poderosos que están a nuestro alrededor, buscando, oh Dios, ayudar a tus hijos, a tus siervos en cada lugar, protegiendo, Señor, a cada vida de aquellos que te temen, de aquellos que glorifican tu santo nombre, mi Dios, porque el ángel del Dios soy el que soy acampa alrededor de los que le temen. Por eso estamos aquí, Señor, en este momento todos reunidos para poder exaltarte, para poder bendecir tu santo nombre en la compañía de muchos millares de ángeles, y todos nosotros en un solo espíritu, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos une a una sola voz en tu presencia, a través de nuestros espíritus justos, hechos perfectos, poder adorarte a ti, mi Dios, poder exaltarte, reconociendo que eres el creador del cielo y la tierra, creador del tercer cielo, del segundo cielo, del primer cielo, el creador de todo lo que nosotros vemos en la tierra. No solamente aquello que está vivo, sino aquello que también va siendo descubierto, mi Dios, y que nos muestra claramente el poder de tu deidad, el poder maravilloso de tu creación. Cuando vemos, Señor Santo, semejantes seres que tú creaste en aquella primera era, en aquella eternidad pasada. Todos esos dinosaurios, esos seres gigantescos, mi Dios, inclusive seres alados como los pterodáctilos, y también, mi Dios, los diplodocos, los pterosauros, los tiranosaurus rex y tanta otra criatura, Señor, que ha estado caminando sobre la faz de la tierra en un estado perfecto y ordenado, conforme a tu poder, conforme a tu grandeza, la grandeza de tu creación, mi Dios verdadero.
Estamos delante de ti, mi Señor, para poder compartir palabra para aquellas vidas que tienen interés en conocer lo que es tuyo, en conocer lo que es para tu gloria, honra y alabanza. Por eso estamos delante de ti para exaltarte y bendecir tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú tantas vidas en este momento has podido traer al redil para que a través de este corral, Señor, a través de este medio que tú has preparado, puedan todas recibir pasto, mi Señor. Ovejas, Señor, tuyas puedan recibir pastos tuyos, Señor. Pastos verdes, mi Dios, a través de tu palabra. Dios amado, toma control de cada vida, toma control de cada corazón. Dios del cielo, toma nuestras armas, toma, mi Señor, te las entregamos a ti para que tú las bendigas, para que tú las llenes aún más de poder y unción, Señor, para reprender a las fuerzas del mal, para reprender a las fuerzas espirituales demoníacas que habitan, Señor amado, en las regiones celestes y se mueven en contra nuestra. Dios eterno, obra en tu pueblo que está reunido en cada lugar, tu pueblo que está reunido, Señor, en cada auditorio, en cada hogar. Dios amado, toma control de sus vidas, toma control de cada vida, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por tu grande amor. Te damos gracias por tu misericordia. Bendito seas por siempre, mi Dios. Bien, de esa manera podemos continuar con este culto especial en que estamos estudiando la palabra del Dios Altísimo y mediante la cual todos ustedes pueden recibir mayor revelación de lo que es nuestro Dios verdadero, el Dios eterno que creó los cielos y la tierra. Habíamos estado viendo de que nuestro Dios, conforme a lo que está escrito en Génesis 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Habíamos estado hablando de qué manera ese tercer cielo es el reino de los cielos. Ese reino de los cielos con una ciudad celestial, una Jerusalén celestial, un monte en tal reino, el monte de Sión, y encima del monte de Sión, el templo del cielo, la casa de nuestro Dios. Y por supuesto, la descripción del trono, la descripción de los cuatro seres vivientes, los serafines. Ustedes ya pueden escudriñar más esto. Y lo que es necesario ahora ver en este día es lo que corresponde al segundo cielo, lo que es el universo mismo. Es aquello que se puede ver en la noche, se puede ver las estrellas y se puede ver lo que se puede, todo el universo. Si bien hay telescopios sumamente poderosos, no solamente en la Tierra, sino el telescopio espacial que está justamente en la estación espacial Hubble, que nos permite tener una cantidad de información del universo. Y como ya habíamos compartido anteriormente como preámbulo, el 26 de abril del año 2002, científicos de la NASA confirmaron la edad del universo. Estamos hablando de hace más de 10 años. Y dice la noticia: el telescopio espacial Hubble ha detectado las estrellas más antiguas de nuestra galaxia, proporcionando así una nueva medida de la edad del universo. Según los cálculos, la Vía Láctea y el universo tendrían entre 13.000 y 14.000 millones de años de edad. Según estas mediciones, las enanas blancas nacieron hace aproximadamente 13.000 millones de años. Se cree que las primeras estrellas se formaron alrededor de 1.000 millones de años después del Big Bang, el origen de la creación, lo que lleva a concluir que el universo tiene entre 13 y 14.000 millones de años de edad. Entonces, de esa manera nosotros podemos darnos cuenta que se ha podido lograr la medida del universo, la edad del universo. Se ha logrado medir la edad del universo y se ha detectado esas estrellas, las estrellas más antiguas, esas enanas blancas que justamente nos permiten tener
claramente ya la edad del universo, 13.700 millones de años. Esto, por supuesto, lo han podido calcular, como ya en otros informes de prensa manifiestan, más o menos un 1%. Y esto significa que conocemos la edad del universo casi tan bien como nuestra edad. Por eso utilizaban ese científico el término de verificar con nuestro certificado de nacimiento, que estaba oculto en un armario. Somos viejos, pero no sabíamos cuán viejos éramos, y de pronto, después de mucho tiempo, en un armario encontramos el certificado de nacimiento y podemos saber exactamente la edad que tenemos. Y esto es lo que ha sucedido con este estudio científico, en que se sabía que la edad del universo era entre 13.000 y 14.000 millones de años, pero a través de este estudio específico han podido determinar que tiene 13.700 millones de años, más o menos un 1%. Entonces, y esto, si hablamos de más o menos un 1%, al comparar con la edad de una persona como nosotros, ¿no? Es como hablar de contar los meses, no solamente darnos la edad en años, sino también contar los meses para poder determinar un porcentaje inferior al 1%. Con la medida del tiempo, si el Señor en su amor me permite calcular lo que me falta desde que se puso la piedra fundamental del primer templo, calculando 480 años para atrás, con día, mes, año, horas, minutos y segundos, y continuar así para atrás en todos los detalles cronológicos que nos da las Escrituras, las Sagradas Escrituras, poder determinar exactamente el día 1 de esta creación correspondiente a la era intermedia. Y de esa manera poder ya con ese punto restar de esos 13.700 millones de años, restar lo que ha transcurrido el tiempo hasta ese 26, como hemos visto, 26 de abril del año 2002, y restar a esos 13.700 millones de años. Entonces, como pone un más o menos un 1%, y cuando hablamos del más o menos 1%, hablamos inclusive de llegar a meses, podríamos restar todo el tiempo transcurrido y poder determinar con un poquito más de exactitud, si bien no varía nuestro conocimiento de lo que es verdaderamente la eternidad de nuestro Dios y la cantidad de miles de millones de años que tiene la primera era, pero nos ha de dar de alguna forma algo más exacto en relación a la medida del tiempo. Entonces esto verdaderamente es apasionante, y todos nosotros, por supuesto, tenemos que disponer nuestras vidas para mantenernos en oración, y en mi caso, si me permita tener el tiempo, la guía del Señor para poder completar este trabajo que lo detuve hace ya algunos años atrás. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestra edad, si nuestra edad se redondea a años, que es lo que se suele hacer, entonces hablamos de por lo menos, sí, por supuesto, un cierto porcentaje más o menos de error. Y esto también se aplica en relación al universo. Cuando hablamos, por supuesto, también de centenares de años, por supuesto el porcentaje también se va a hacer más grande, va a ser superior, el error va a ser superior. En todo este estudio se habla mucho del fondo cósmico de microondas. Este fondo cósmico de microondas nos permite conocer la edad del universo con precisión. Las manchas que se observan en la radiación de las enanas blancas, por ejemplo, muestran dónde podía estar la materia, dónde solía estar la materia. Y podemos saber, ¿no?, cuánto tiempo lleva esta viajando a la velocidad de la luz por el color que tiene cuando la recibimos o cuando la recibe el telescopio espacial. De tal manera de que al conocer su velocidad, indirectamente se obtiene la distancia recorrida. Si ha estado viajando durante los últimos 13.700 millones de años, esto quiere decir que empezó poco después de que el universo comenzara
a expandirse, lo que es el Big Bang, lo que es el momento instantáneo de la creación. Entonces, por supuesto, este fondo cósmico de microondas, este sistema, es un instrumento científico que nos permite saber cómo es y cuántos años verdaderamente tiene el universo. Ustedes pueden ver las estrellas en esta noche estrellada, seguramente en algunas ciudades, y poder así glorificar a nuestro Dios, magnificar su santo nombre, reconociendo que Él es el Dios verdadero que creó todo lo que ustedes ven, todo lo que ustedes pueden ver en la bóveda celeste. Pero así como podemos ver el universo, podemos ver el segundo cielo, también podemos ver la tierra. La tierra claramente muestra el poder creador de nuestro Dios todopoderoso. Y por eso la Escritura nos dice en Génesis 1, en el verso 1, en su tercera parte, en el inciso C, para aquellos que pudieran estar tomando notas de esta manera, la palabra nos dice, y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, cuando nos dice y la tierra, nos está hablando, y esto por el espíritu de la profecía, podemos saber de que fue posterior. La tierra fue creada en un tiempo posterior al universo, posterior al reino de los cielos. Entonces, lo que nosotros podemos saber es de que cuando Dios creó la tierra con semejante poder y la puso en órbita, nuestro Dios de Nazaret, habían ya millones de ángeles que lo estaban alabando. Millones de ángeles que estaban viendo cómo Dios estaba creando la tierra y la ponía en órbita con semejante poder. Y por supuesto, no solamente Dios la puso en órbita, sino que también la tierra la llenó de una creación. Esa primera creación, la creación prehistórica, cuyos restos fósiles se siguen descubriendo bajo su superficie, constituyéndose en testigos reales de esa gigantesca primera creación. ¿Y cuántos años tiene la Tierra? Ya vivimos el tiempo del fin en que la ciencia se ha aumentado y que de una u otra manera hay varias hipótesis, teorías del hombre en relación a lo que es la edad de la Tierra. Pero hoy se acepta de manera común, es decir, por gran parte del mundo científico, que la Tierra tiene una edad aproximada de 4.510 millones de años. Entonces, si hablamos de 13.700 millones de años que tiene el universo, podemos restar 4.510 millones y podemos saber cuántos años transcurrieron, ¿no?, hasta que el Señor pusiese la Tierra en órbita habiéndola creado. Si hablamos de 13.700 menos 4.000, estamos hablando de 9.000 y algo, sí, unos 9.000 millones de años después. Vamos a restar 13.700 menos 4.510, 9.190. 9.190 millones de años que tuvieron que transcurrir para que Dios crease la Tierra y la pusiese en órbita en el universo. Entonces, esta edad se ha calculado mediante el periodo de tiempo que tarda la semidesintegración del uranio 238 al transformarse en plomo Pb206, y es decir, la progresión invariable en el tiempo que tarda dicho elemento radiactivo natural, que se convierte en estable mediante la emisión de partículas atómicas o mediante una cadena radiactiva. Si bien no vamos a entrar en más detalles para explicar todo esto, porque no forma parte de este estudio, lo que nos interesa saber es de que se ha podido calcular la edad de la Tierra
y son 4.510 millones de años. Y esto simplemente al calcular el periodo de tiempo que tarda la semidesintegración del uranio 238 al transformarse en plomo. Esto es lo que nosotros debemos de alguna manera saber. Entonces podemos darnos cuenta de que en esa primera era, esa primera edad, en la eternidad pasada, Dios creó una cantidad sobre la tierra, una cantidad de seres de todo tipo. Los científicos actuales, al encontrar restos fósiles de los llamados homínidos, en su ignorancia de esta verdad que nos da las Sagradas Escrituras, creen que estos homínidos son antepasados del hombre. En su ignorancia de la existencia de Dios y de la primera creación que hubo y que fue destruida de manera precisa, como ya nos demuestra la Biblia, las Sagradas Escrituras, por leyes espirituales claramente establecidas en la Biblia. Y como ellos desconocen esto, pues han entrado a una teoría, aceptan una teoría del siglo XIX, la teoría de la evolución de Darwin, y creen de que esos homínidos son un paso evolutivo de esos seres al hombre, a través de un famoso eslabón perdido. Y el eslabón perdido sigue tan perdido como los científicos que creen en la teoría de la evolución, porque hasta ahora no se lo encuentra y tampoco lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque hubo una destrucción de esa creación, de esa primera era, y es totalmente diferente esa creación de esa primera era a la creación de la era intermedia. De tal manera de que no van a encontrar tal eslabón perdido. Los científicos creen que esa creación prehistórica simplemente forma parte de una historia de la evolución de los animales y del hombre. Y esto es una falsedad llevada al extremo. No es así. En base a la palabra de Dios, a las palabras de nuestro Dios escritas en la Biblia, podemos saber perfectamente de que antes de que los hombres estuvieran sobre la faz de la tierra, hubo una primera era, hubo una edad que, por supuesto, no solamente por la eternidad de nuestro Dios, sino también por los métodos que utiliza hoy la ciencia correcta, porque todavía hay científicos correctos en este campo. Olvidémonos de los de la biotecnología, ¿no? Pero si bien a través de estos otros podemos saber claramente y entender las Sagradas Escrituras con mayor detalle, para poder inclusive anunciar al mundo que hay un Dios verdadero y que ha podido crear diversos seres en 3 eras específicas. La primera era con toda esa relación de animales prehistóricos, y por supuesto esta segunda era que caracteriza por la presencia del hombre y todo lo que está a nuestro alrededor, toda esa creación que Dios puso sobre la faz de la tierra. Entonces los científicos, por su ignorancia, los que creen en la evolución, porque hay otros que sabemos, como científicos rusos, y eso lo vamos a ver, han manifestado de que la teoría de la evolución es totalmente falsa. Se ha determinado claramente que no tiene ni pies ni cabeza, pero sin embargo aquellos que apoyan la despoblación del mundo, aquellos que apoyan la mentira de que el dióxido de carbono, ese gas es el que está provocando el cambio climático y el sobrecalentamiento global, ¿no? Quieren seguir creyendo en la teoría de evolución, porque mediante esa teoría de evolución se manifiesta la preeminencia de los más fuertes, de que han sobrevivido los más fuertes que han extinguido a los más débiles. Y como ellos se consideran los más fuertes, están en posición de exterminar a todo el resto de la población del planeta que consideran débiles, para ellos quedarse como dueños absolutos del planeta, teniendo un gobierno mundial de solamente 500 millones de personas, exterminando para su momento 8.000 millones de personas. Entonces esto es una abominación, es un genocidio mucho mayor que se cometió durante la Segunda Guerra Mundial bajo Hitler. Entonces estos hombres son mucho más despiadados, son mucho más asesinos, son mucho más genocidas que Hitler. Imagínense si hicieron tanto revuelo por la cantidad de muertos durante la Segunda Guerra Mundial y de manera específica 6 millones de judíos.
Estamos hablando de 8.000 millones de personas que quieren exterminar. Esto es algo abominable delante de nuestro Dios y por supuesto la cabeza, la punta del iceberg, aquel que ha determinado en una alocución titulada Innovación a Cero en febrero del año 2010 en Long Beach, California, en ese evento titulado Technology, Entertainment Design, Tecnología, Entretenimiento, Diseño 2010, un evento que organizan las corporaciones que contaminan más el planeta, promoviendo, invitando a varias personas para que puedan dar ideas innovadoras en varios campos. En el campo científico lo invitaron a este hombre y dio semejante alocución en que con una fórmula aritmética determina claramente de una manera horrenda la disminución de la población de la Tierra a casi cero. Eso ustedes ya lo han podido escuchar y si de otra manera no lo han sabido, les invito a que puedan abrir en Facebook mi página pública, Ricardo Claude Peñalosa, y de esa manera ustedes van a poder ver una cantidad de material que he podido escribir en relación a lo que este hombre está haciendo y toda la cantidad de secuaces que lo secundan, que están ocupando funciones importantes no solamente en naciones, en las naciones del mundo, especialmente naciones de Occidente, por qué no decirlo también naciones del Oriente, del norte de la Tierra, del hemisferio norte, y por supuesto dentro de una cantidad de personas que van creyendo la mentira y por supuesto van absorbiendo el engaño y su corazón se va llenando de genocidio para ya prepararse para exterminar a la población del planeta como ya lo están haciendo, y tantos otros detalles que ustedes también van a poder descubrir a través de estos escritos que vengo escribiendo desde fines de febrero 2012, marzo y para adelante, hasta esta fecha, hasta este 16 de octubre de 2012, en que ustedes van a poder leer una cantidad de material que se sigue publicando y les ha de abrir el entendimiento. Entonces, debemos nosotros recordar que nunca, desde que se proclamó esta teoría falsa de la evolución, nunca se ha encontrado el eslabón perdido. Y anda tan perdido como los que creen en esta teoría de la evolución de Darwin. Y eso lo hacen a sabiendas. Quieren seguir creyendo, quieren seguir propalando la teoría de la evolución para justificar luego delante de las masas que deben sobrevivir solamente los más fuertes y de esa manera promover la destrucción, el aniquilamiento, el exterminio del resto de la población del planeta, especialmente de los países subdesarrollados, a los cuales ahora enfocan con apariencia de filantropía, con apariencia de piedad, que les preocupan los pobres, como utiliza en sus alocuciones verbales y también escritas, obsesionado por los pobres. ¿Y qué hace con los pobres? Simplemente, esa es careta de filantropía. Esa es una apariencia de piedad, de preocuparse por los pobres, cuando en realidad sabemos, en base a una cantidad de publicaciones que denuncian las andanzas de este individuo, de que están provocando esterilidad en las personas, que están provocando enfermedades terribles y tantos otros detalles que ustedes van a poder ver también a través de mi página Facebook con noticias específicas. Les invito a que puedan abrir en Facebook mi página pública, Ricardo Claude Peñalosa, y de esa manera ustedes van a poder ver una cantidad de material que he podido escribir en relación a superpotencias cuyo objetivo es apoderarse del planeta, de los recursos naturales del planeta, especialmente del agua, por qué no decirlo de la vegetación, por qué no decir de la flora, de la fauna, de la minería, y para quedarse solamente ellos y exterminar al resto de la población del planeta. Esto es algo abominable y nosotros, por supuesto, en base a las Sagradas Escrituras, que es donde se encuentra justamente todos estos hechos, la palabra profética, la palabra en la cual se ha escrito la historia de la humanidad a través de los profetas que Dios mismo les ha revelado estos versos bíblicos, nuestro Dios eterno, cuya eternidad le permite viajar a la velocidad de la luz, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura y viceversa. Y por lo tanto Él ha podido ser testigo ocular de todos los sucesos históricos,
de esta era intermedia y por supuesto de la primera era y también de la tercera era. Y de esta era intermedia o segunda era ha plasmado de manera específica los eventos históricos que están plasmados en la Biblia y también en libros de historia de la cultura, de enciclopedias relacionadas con Israel, el reloj profético de Dios y el Medio Oriente. Ha podido plasmar estos sucesos históricos con día, mes, año, horas, minutos y segundos, determinando claramente que nuestro Dios, moviéndose a la velocidad de la luz, el tiempo se detiene, es el campo de la eternidad. Están delante de Él todos los sucesos históricos marcados de manera específica con día, mes, año, horas, minutos y segundos. Tal como lo he demostrado inicialmente a través de mi libro titulado El Príncipe de Tiro y luego posteriormente con lo que es la medida del tiempo en la profecía bíblica. Para así lograr determinar solamente con las Sagradas Escrituras una cantidad de fechas históricas hacia el pasado que los astrónomos no la tenían, los historiadores no las tenían. Se les da unas 2 o 3 fechas que ellos sí las tienen, que es justamente lo que han podido descubrir en base a la arqueología, al desenterrar ciudades, al desenterrar tabletas de escritura cuneiforme en las civilizaciones antiguas del Medio Oriente. Pero aparte de esas fechas, se les da otra cantidad enorme de fechas. Y no pueden negar estas otras fechas que forman parte también de la historia, por cuanto todo este cálculo se maneja de manera eslabonada. Partiendo del 14 de mayo de 1948 a las 16 horas 32 minutos 00 segundos, hora de Jerusalén, en que se terminó de leer el acta de constitución del Estado de Israel, un Estado que estaba profetizado a través del profeta Ezequiel en el capítulo 4 y una cantidad de otros detalles de versos dados por los profetas que desde hace 2520 años y más. Entonces tenemos un Dios verdadero, un Dios poderoso que justamente ahora a través del testimonio de Jesucristo, que es el Espíritu de la profecía, nos constituyen testigos de Él, no solamente de lo que es su eternidad, no solamente de que Él es testigo fiel, ocular de los sucesos históricos marcados en la Biblia y que también están presentes en las enciclopedias, solamente que no tienen las fechas exactas. Con la Biblia logramos esas fechas exactas, haciendo una relación entre lo que es el calendario gregoriano romano de uso internacional con este otro calendario que nos da la Biblia, nuestro Dios, para medir el tiempo. Ambos calendarios sirven para medir el tiempo, como tantos otros calendarios, como el calendario persa, el calendario maya y en fin, una cantidad de calendarios de que el hombre ha podido inventar para poder medir el tiempo. Nuestro Dios ha podido establecer claramente un calendario con sus reglas específicamente claras, días de 24 horas, meses de 30 días, años de 12 meses, años de 360 días. Y al hacer una relación entre el calendario gregoriano de uso internacional y este calendario bíblico, podemos plasmar exactamente el transcurrir del tiempo en este calendario gregoriano de uso internacional y poder determinar las fechas precisas, exactas, que nos marcan las Escrituras con el calendario que usan las naciones de origen cultural romano. Y esto solamente nuestro Dios ha podido hacerlo. Esto, por supuesto, ya lo había podido compartir anteriormente. Ahora estamos deteniéndonos un poquito en lo que es la primera creación, lo que ha sido también la creación sobre la tierra. Y justamente nosotros en este tiempo encontramos la paleontología, que es una ciencia que deriva del griego paleos, que significa antiguo, onto, que significa ser, y logos, que significa estudio. Entonces el estudio de los seres antiguos. Cuando justamente se refiere a seres antiguos, en nuestro léxico bíblico con el cual nosotros estamos ya hablando en base a la palabra de Dios, estamos hablando de la eternidad pasada, estamos hablando de esa primera era y por tanto de esa primera creación que corresponde a esa primera era. De tal manera que para nosotros como creyentes
ya podemos identificar plenamente estos detalles que nos sirven para fundamentarnos aún más en la fe y poder verdaderamente glorificar a nuestro Dios y ver las grandezas de nuestro Dios a través de esos seres antiguos que se encuentran justamente en los museos paleontológicos, es decir, los museos que muestran todos los descubrimientos paleontológicos bajo tierra, los arman y de ahí vemos esa cantidad de restos fósiles de los dinosaurios y todos esos seres prehistóricos. Pero hay un aspecto que nosotros tenemos que añadir, tenemos que ampliar. Hace un momento compartía de que cuando Dios estaba fundando la tierra, Dios ya había creado el tercer cielo, ya había creado el reino de los cielos, ya había creado entonces toda esa compañía de millones de ángeles. De tal manera que cuando transcurrieron esos 9.190 millones de años, estaban presentes esos ángeles, el momento que Dios estaba fundando la tierra. Y por tanto nosotros sabemos de que lo que está escrito en Job 38, verso 3 al verso 7, es verdad. Dentro de toda esta armonía profética de las Sagradas Escrituras. Ahora entendemos, sí, dentro de la primera era, Dios creó a los millones de ángeles y ellos estaban presentes cuando a los 9.190 millones de años Dios creó la tierra y puso la tierra en un perfecto orden, con una creación perfectamente ordenada. Y por eso dice así esta palabra: ahora ciñe como varón tus lomos. Le está hablando al hombre, le está hablando a la humanidad. Y le dice el Señor: yo te preguntaré y tú me contestarás. Y es lo que Dios le dice al hombre, a la humanidad, al género humano. El verso 4, la pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Por supuesto, nosotros, en base a la misma palabra, sabemos que esa era en la cual se produjeron, después de su creación de la tierra y esa creación perfecta, esa primera creación, hubieron megaterremotos, ¿no?, que fueron mucho más terribles que aquel terremoto mundial que se ha de dar cuando el Señor Jesús ponga sus pies en el monte de los olivos, ¿no? Nos permite saber claramente de que el hombre no estaba presente cuando Dios estaba fundando la tierra, cuando Dios estaba ordenando sus medidas, cuando estaba extendiendo sobre ella un cordel para medirla, para darle exactamente el diámetro. Una esfera como nosotros la conocemos, un poco achatada, como vemos la tierra desde el espacio en este día, achatada en los polos. Por eso el verso 5 dice: ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Los ángeles pudieron ver cuando Dios estaba ordenando las medidas de la tierra, cuando Dios estaba extendiendo sobre ella un cordel para medir. Y el verso 6 añade: ¿sobre qué están fundadas sus bases? Y por supuesto, nosotros sabemos de la ley de gravitación universal, las leyes de relatividad, que nos permite tener una confusión perfecta de los planetas, de las estrellas en el espacio, a través de la atracción gravitatoria que permite tener a todos los objetos celestes justamente en su posición en el espacio y dando vuelta, rotación alrededor de su propio eje, como lo es la Tierra, la Luna, la rotación alrededor de la Tierra, y al mismo tiempo ambos cuerpos celestes alrededor del Sol. Y por supuesto hay miles de millones de cuerpos celestes en todo el universo que también obedecen a esas leyes de gravitación universal establecidas por Newton y que se han podido ampliar aún más con las leyes de Einstein, de Albert Einstein, a través de su fundamento de la relatividad. Entonces, de esa manera, el Dios viviente puso a la Tierra flotando en el espacio sobre bases sólidas de gravitación universal.
de tal manera de que inclusive las aguas del océano, de los mares, todo en una perfecta armonía. Entonces también está la pregunta y dice, ¿o quién puso su piedra angular? La piedra angular en el aspecto espiritual es Cristo Jesús. Es el que la sostiene con su poder, es el verbo de Dios, el universo, el Dios del universo. El verso 38, verso 7 añade, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí hay algo importante que ustedes deben discernir. Aquí las estrellas del alba alababan, los hijos de Dios se regocijaban. Y viene a ser lo mismo, hijos de Dios, que estrellas. Porque así como Dios creó ángeles, cuerpos espirituales, cuerpos celestes, cuerpos inteligentes en el reino de los cielos, en el universo creó su imagen física, que son justamente las estrellas. De tal manera de que en las Sagradas Escrituras nosotros podemos identificar a las estrellas del universo como figura y sombra de los cuerpos espirituales. En este caso, de los ángeles. Así como hay millones de estrellas, de cuerpos celestes en el universo, también hay en el reino de los cielos, en el reino espiritual, hay millones de ángeles. Nosotros habíamos estado siempre compartiendo una ley fundamental bíblica. Y la he estado compartiendo en muchos detalles. Las cosas físicas tangibles, físicas, son figura y sombra de las cosas espirituales. Así, la Jerusalén terrenal es figura y sombra de la Jerusalén celestial. El monte de Sión, el monte del templo de Jerusalén terrenal, es figura y sombra del monte de Sión en el cielo. Y así, el ejército de Israel, el Tzahal, es figura y sombra de los ejércitos celestiales del Dios Altísimo que se mueven en el reino celeste, en el reino de los cielos. Y de esa manera también nuestro corazón del alma, nuestro corazón del cuerpo físico, es figura y sombra del corazón del alma. Así como cuando nuestro rostro se refleja en el agua. El rostro reflejado en el agua es el corazón del alma. Y el rostro mismo es el corazón del cuerpo físico. Y así como el rostro del hombre se refleja en el agua, así es el corazón del hombre al del hombre. Por tanto, este fundamento se constituye una ley bíblica que es fundamental entenderla para poder conocer lo que verdaderamente Dios ha hecho y poder comprender la creación, la historia de la creación. Entonces podemos nosotros determinar, concluir que los ángeles son representados como estrellas, como Aster en griego. Y cuando hablamos de Aster en idioma griego, que es conforme al Nuevo Testamento, interlineal griego español, estamos hablando también de astros. Aster se traduce como estrellas, se traduce como astros, se traduce como asteroides, se traduce como meteoritos. Es decir, todo cuerpo celeste que hay en el universo es un Aster. Y de manera general en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, se traduce como estrellas, sin diferenciar que puedan ser asteroides o meteoritos o estrellas en sí mismas, astros en el universo. Cuando nosotros hace un momento hablábamos de Job 38, verso 7, de qué manera las estrellas alababan, estamos hablando de estos ángeles que alababan. Alaban al Señor.
Y estos hijos de Dios que nos habla Job 38, verso 7, no eran los hombres, porque los hombres no estaban creados en el momento que Dios estaba fundando la tierra, en el momento que Dios estaba ordenando sus medidas, en el momento que Dios estaba extendiendo sobre ella su cordel, en el momento que la ponía suspendida en el espacio, catábole, como dice, agarró, la creó y la lanzó al espacio. Y la tierra se puso en órbita. Así la puso sobre sus bases. Leyes perfectas que rigen el universo que he mencionado en su momento. Y la piedra angular sobre la cual está la tierra es Cristo. Es el verbo de Dios. Es el Dios del universo. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Jesús de Nazaret. Todo el universo se sustenta, se mueve, se queda ahí, si bien expandiéndose por el Dios creador del cielo y de la tierra. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Así es la grandeza de nuestro Dios. Sabemos que el universo se sigue expandiendo. Imagínense expandiéndose el universo. Nuestro Dios es más grande que el universo. Solamente podemos pensar que nuestro Dios es mucho más antes que esos 13.700 millones de años que tiene como edad el universo. Nuestro Dios es eterno. Miles, millones de millones de millones de millones de años existe nuestro Dios. Solo el universo tiene 13.700 millones de años. Nuestro Dios es mucho más antiguo. Es el eterno. Por eso engrandecemos su nombre cuando también le decimos el eterno. El Dios eterno. El Dios eterno que es más grande que el universo. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. 13.700 millones de años para Él es nada. Y aún lo que viene de la eternidad futura en Él es nada. Los 6.000 años de historia aproximada que está el hombre sobre la faz de la tierra en esta era intermedia es simplemente un suspiro, ni siquiera un suspiro de nuestro Dios. Si podríamos utilizar esa metáfora. Ni qué decir los 7.000 años de las 7 edades que forman parte de la era intermedia. Es nada comparado a nuestro Dios. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta de aquellos hijos de Dios que se regocijaban cuando Dios había creado la tierra y la puso en órbita, y teniendo la tierra semejante creación perfecta y ordenada, eran justamente los ángeles. Aquellos seres que habían sido creados en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí la Jerusalén celestial y allí la compañía de millones de ángeles. Esos millones de ángeles, al ser creación de Dios, también son llamados hijos de Dios. Todo aquel ser inteligente como los ángeles o como el hombre en las Sagradas Escrituras reciben el nombre de hijos de Dios. Hay gente que en su desconocimiento, en su ignorancia de las Sagradas Escrituras, al leer solamente el Nuevo Testamento, creen que cuando está escrito respecto de los hijos de Dios, se refiere solamente a los hombres. Cuando podemos ver que en su creación, al hablar de los ángeles, Dios también se refiere a ellos como hijos de Dios. Y sin ir lejos podemos abrir el libro de Job en el capítulo 2, el verso 1. Job, capítulo 2, verso 1. Y dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Yo soy el que soy. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Yo soy el que soy.
Y el verso 2 añade, y dijo: yo soy el que soy a Satanás. ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a yo soy el que soy. Y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces nosotros podemos darnos cuenta de que hay aquí, en estos versos, una reunión en el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos comparecen los ángeles, los hijos de Dios, y entre los cuales también estaba Satanás. Una reunión que manifiesta Job conforme a la palabra escrita en la Biblia. Entonces, estas estrellas del alba, estas estrellas de Dios, estos hijos de Dios alababan hace 4.510 millones de años, alababan cuando Dios estaba fundando la tierra, cuando Dios puso esa creación hermosa sobre la tierra. Y vamos a darnos cuenta de que Satanás fue creado después. Satanás no estuvo presente cuando Dios estaba fundando la tierra. Satanás no estuvo presente juntamente con esos ángeles cuando se regocijaban, cuando alababan a Dios mientras Él estaba ordenando sus medidas y la ponía en órbita en el universo. Como ya algunos de ustedes que han podido escuchar los mensajes de predicación que llevo en estos casi 25 años de ministerio, o han podido leer la literatura que tengo, o han podido ver los videos o escuchar las audioprédicas, pueden entenderme perfectamente de que Satanás no estuvo presente cuando Dios estaba fundando la tierra. Pero sí estaba otro ser, del cual vamos a hablar más adelante, Gog. Era un ángel, y él, por supuesto, estaba presente cuando Dios estaba fundando.